Bien, ahí ya estamos entonces grabando. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Les agradezco me confirmen, por favor, si me escuchan, si me ven, si están viendo la presentación. Sí, profe, ahí todo Señor. correcto. Sí, Sí, profe, sí señor. se ¿Listo? está viendo. Vale, Sí, perfecto. profe, buenas noches. En el momento nos encontramos en el primer CIPAS de primera matrícula del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Inicialmente, pues teniendo en cuenta que quizá hayan acá estudiantes que no son como tal estudiantes míos en el campus virtual y que de pronto pues es la primera vez que me ven la cara. Entonces me presento, mi nombre es Francisco Javier Castellanos, de profesión soy licenciado en matemáticas, soy especialista en didáctica de la matemática y soy magíster en educación. Soy tutor pues de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y me encuentro ubicado en el CEAT de Vélez de la zona Centro Oriente. La gran mayoría de ustedes pertenecen también a la zona Centro Oriente, que es los CEATs de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Ocaña, Pamplona, Cúcuta y Vélez, Málaga, no sé si se me escapa una, creo que alguna, creo que no. Sin embargo, pues también hay estudiantes que no son de la zona y espero se hayan conectado quienes se inscribieron y no son de la zona, porque todos ustedes tienen la libertad de inscribirse en la zona y centro que desee. A mí me asignaron los centros de Málaga, Vélez, Ocaña, Pamplona y Barranca. Entonces me imagino que la mayoría de los estudiantes son de estos centros. Antes de que iniciemos como tal con la presentación, es muy importante que tengan en cuenta un par de cosas. Yo creé inicialmente, una de esas es que yo creé un chat de Teams, espero lo hayan notado muchos de ustedes. Voy a mostrarles, están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok. Sí, Sí, señor. Es, señor. el chat es este que está por acá, que se llama CIPAS PMCC, significa primera matrícula y cursos con complejidad. ATGA, que significa álgebra, trigonometría y geometría analítica. FC, que pues significa Francisco Castellanos, y las Sí. iniciales de cada uno de los centros, ¿sí? De los que yo soy asignado. En este espacio, pues yo les voy a estar recordando cada que tengamos este tipo de cipas para que por favor asistan. Les voy a enviar grabaciones. Si alguno desea que le envíe algún material, pues también está disponible el chat para eso. Pero pues sí lo vamos a usar netamente para situaciones académicas. Recordarles también que pues hay dos tipos de cipas. Esto es muy importante que lo tengan presente. Yo les dejé por acá un videito para que lo revisen de paso, que es este donde explico más o menos los dos tipos de CIPAS que existen. ¿Listo? Un tipo de CIPAS que es en el que nos encontramos, que se llaman CIPAS de primera matrícula, y en el que si ustedes participan tienen derecho a 50 puntos en el momento intermedio del curso, si participan a las 3 sesiones. En total, cuando se inscribieron, les aparecieron 6 horarios, ¿cierto? Por ejemplo, Aparece con la mano levantada. los dos primeros horarios es el del día de hoy y del de este sábado. Esos dos horarios, en esos dos espacios, voy a hablar exactamente de lo mismo. Significa que si ya asistieron el día de hoy, pues no necesitan asistir el sábado, porque voy a hablar de lo mismo. Ahora, que si alguno de ustedes quiere volver a asistir el sábado, pues lo puede hacer, no hay ningún inconveniente, está en plena libertad de hacerlo. ¿Listos? Pero voy a hablar de lo mismo. Significa que asistir hoy o asistir el sábado representa la asistencia a una sesión. Que si asistió hoy el sábado, profe, ya llevo 2 sesiones, no, lleva una sesión. ¿Listos? Cuando estemos en la unidad 2, entonces hay dos horarios, debe asistir en uno de los dos y ahí ya llevaría 2 sesiones. Y lo mismo para la tercera unidad. Si asisten a las 3 sesiones, yo les voy a cargar automáticamente 50 puntos en el momento intermedio del curso. Si asisten a 2 de 3, van a tener derecho a 40 puntos y ya asistieron a una que es la del día de hoy, pues tienen derecho a 30 puntos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora, ¿por dónde se confirma la asistencia? Todos ustedes, y si de pronto hay alguien que no se haya inscrito, muy importante que lo haga. Y cuando ingresan a mis cursos virtuales, permítanme, yo voy a mostrarles por acá este pedacito. Cuando ingresan a mis cursos virtuales, voy a ver si de casualidad tengo acá un documento. Y se abre acá. Bueno, cuando ingresan a mis cursos virtuales, los cursos que tienen CIPAS de primera matrícula les va a aparecer acá.
Entonces, cuando les aparezca álgebra, trigonometría y geometría analítica, ahí les va a aparecer para confirmar asistencias automáticamente en mis cursos virtuales, ahí cuando aparezca ahí la primera parte. ¿Listos? Para que lo tengan todos presente. Entonces, ahí les va a aparecer el botoncito de confirmar asistencia. Vi una mano levantada por acá. Jeffrey, ¿tiene alguna pregunta? Se le quita algo por encima. Aquí a la cinta. Profe, buenas noches. No, era para lo del CIPAS del sábado, pero ya usted explicó que si asistíamos a la primera sección, porque yo creí que si no asistíamos el sábado, no cuenta con los puntos. Entonces, No. eso es lo que le quería. Así ¿Usted explicó ok, ya? sí. Listo, vale, perfecto. Bien, Gracias. entonces, si no hay, digamos, preguntas respecto a eso, vamos a iniciar. Como les decía, se les va a dar un reconocimiento de 50 puntos y la justificación ante la universidad de esos 50 puntos es su participación en este tipo de, ¿qué? De CIPAS, es decir, que ustedes participen activamente acá. Inicialmente, pues vamos a hacer un par de ejercicios aquí de activación, a ver qué tal estamos nosotros. Aquí encontramos una serie de números, hay 4 series de números, como las pueden ver ahí. Vamos, por ejemplo, a analizar acá la primera, que los números son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y la idea es que ustedes traten de decirme, por favor, como cuál es el patrón, cuál es el comportamiento que aparece ahí y en ese orden de ideas, ¿quién sería el siguiente número? ¿Alguien que me quiera decir? Bueno, pues inicialmente pues piénsenlo, mírenlo. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Quién será el número siguiente? El siguiente sería el 21, porque ¿Por qué sería el la 21, suma 21? sí, del señor. anterior. Porque ¿Por sería qué el la suma 21? del anterior con el que lo precede. Ok, Sí, vamos señor. a ver, por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 y 2, 5, exacto. ¿Alguien sabe cómo se llama esta serie? No. ¿No? ¿Nadie? ¿A alguno le gusta ver series? ¿A todos? ¿Ninguno? Profe, ya no nos queda tiempo de ver series. Ah, Profe, la pobrecitos, universidad tan nos tiene al ocupados. full. No puede ser. Veo series yo, que estoy a full de verdad. Ustedes como a veras. No, les pregunto porque ¿Esa no ahorita... es la secuencia de Fibonacci, no? Algo así. Exactamente, sí, señor. Esta se llama la serie de Fibonacci. ¿Sí? Les pregunto porque casualmente estoy viendo una serie que es muy buena y de paso se la recomiendo, que es la de Prison Break, creo que se llama. Está en Netflix, es recién cargada, es muy buena. Es viejita, como el 2005 creo que es, pero es demasiado buena. Y ahí hablan de un personaje que llama Fibonacci, precisamente, que es esa serie. Bien, excelente. Vamos con el segundo. Alguien que me diga cuál será el siguiente número acá. ¿Alguien? Todos al tiempo, no, analícenlo. Llevamos 1, 4, 9, 16. Bueno, todos negativos. ¿Quién será el siguiente? Es como el resultado de la suma más el número que está al siguiente. No. Van a decirme, vamos a olvidarnos por el momento del menos y me van a decir qué características tienen estos números. 1, 4, 9, 16. ¿Alguien le parece algo? Que todos Es el tienen raíz tercer cuadrada. número, profe. Ok, todos tienen raíz cuadrada, ¿cierto? Por ahí escuché, todos Ujú. tienen raíz cuadrada. 1 tiene raíz cuadrada, 4 también, 9 también, 16 también. Luego, ¿quién será el siguiente número? 25, porque Menos 25. menos 25. Como 25. tienen sus negativos, pues menos 25. Ujú. Excelente. Muy bien, El menos ejercicio 25. número 1 está sumando. Señor, No. entonces acá es esto, los cuadrados. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, saca 25, 36, 49 y todos negativos. Eso lo generaría esta fórmula, menos n al cuadrado. ¿Listos? Bien, vamos a ver con este cómo va. Y ya nos pasamos al siguiente. Alguien, este está un poquitín más
más complejo, aunque no está ni tan complejo. Menos 2 estos. Menos 2 esto será el siguiente. ¿Será que sí? Los números de arriba vamos a iniciar por acá. 1 sobre 12, 1 sobre 6, 1 sobre 3. Por el momento arriba siempre ha sido 1, 1, 1. Y abajo ha sido ¿qué? 12, luego 6, luego 3. ¿Va haciendo qué? ¿Qué característica hay, por ejemplo? Ok, la mitad la del número mitad, anterior. ¿cierto? La mitad de 12 es 6, la mitad de 6 suma. 3. La mitad de 3, ¿quién es? 1.5. 1,5. Escrito como fracción sería 3 medios, ¿cierto? La mitad de 3. 3 medios. Y si nosotros dividimos 1 en 3 medios, porque arriba en todos es 1, 1, 1, entonces aquí aplicaríamos ley de la oreja y me quedaría 2 por una 2, ¿cierto? Y abajo el 3. Por eso aquí queda 2 tercios, ¿cierto? Y ahora eso nos toca dividirlo nuevamente en la mitad, que en este caso, digamos, si va a 3 medios, ahora la mitad de 3 medios. ¿Quién sería la mitad de 3 medios? ¿Alguien sabe quién sería la mitad de 3 medios? No, nadie, ni idea. Profe, un sexto. Entonces, esto vamos a mirar. Si yo tengo, ahora se me perdió el lapicito. Ellos están acá. Vamos a dejarlo por acá. Si yo tengo, ¿qué pasa? Ay, Dios. Segundito, por favor. Ya resucitó. Si yo tengo 3 medios y eso lo divido en 2, ¿cierto? Es como si acá hubiese un 1, ¿no? Y aplicamos ley de la oreja. 3 por 1, 3 arriba y abajo 2 por 2, 4. O sea, la mitad de 3 medios es 3 cuartos, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Aquí pareciera, ay, profe, pero eso no va a ser la mitad porque son números más grandes. Sin embargo, recordemos que si yo divido un mismo número por un número cada vez más grande abajo, eso me va volviendo un número más pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, 3 medios es 1,5, mientras que 3 cuartos, ¿cuánto es? 0,75, ¿sí ven? Entonces, en cuanto a decimales, ya se va a analizar la cosa. Y así va a salir el siguiente número. Bien, perfecto. Voy a cambiar acá de diapositiva y ustedes me van a decir. La situación dice lo siguiente: 3 personas tienen en el frente de sus camisetas los números 1, 3 y 6, como se muestra en la figura, y se requiere organizarlos de tal manera que el número que se forme sea divisible por 7. ¿De qué manera los organizaría? Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, aquí ya hay un primer número, ¿no? Un primer número que es 136, ¿cierto? También podría aparecer 163, por ejemplo. También podría aparecer 316. Y así todas las combinaciones posibles. Pero dice que hay que organizarlos de tal forma que me quede un número divisible entre 7. O sea que si yo cojo el número, por ejemplo, 316, y lo divido en 7, me tiene que dar un número entero, ¿cierto? Aquí un número entero, que sea exacto. Entonces la pregunta es esa: cómo los organizaría? ¿Sí? Este se los voy a dejar para no gastarles mucho tiempo ahí, de tareita, de tal forma que cuando en la unidad 2 nos encontremos, yo les pregunte por eso, ustedes me digan, profe, la forma de solución era esta, o si de pronto alguien ya la tiene de una vez, pues me dice, profe, el número es tal, porque hay personas que son súper rápidas y tienen un razonamiento cuantitativo muy, muy ágil y entonces de una la tienen. Pues si alguien la tiene, me dice, pero si no, entonces queda de tareita para el siguiente encuentro. Entonces hay que buscar todas las combinaciones posibles hasta encontrar un número de 3 cifras que sea divisible entre 7. Algo muy importante es que ustedes deben saber cuál es el criterio de divisibilidad de 7. Es decir,
¿Qué se necesita para que un número sea divisible entre 7? ¿Alguien sabe qué se necesita? ¿Cuál es la condición? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a dejársela más fácil. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando es par. Cuando es par. Muy bien. Cuando ¿Cuándo un termina en número, par o en cero. cuándo un número es divisible entre 3? Cuando es impar. Cuando la No. suma de los números es múltiplo de 3. Ok, cuando la suma de los números es múltiplo de 3. Es así es, muy bien. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina entre en 0 cero y o en 5. 5. Ok, si termina en 0 o termina en 5. Y entonces nos falta cuando un número es divisible entre 7. Creo que es cuando termina entre 1. Sería 631, creo. 631. Si tienen la Creo. calculadora ahí, verifíquenlo. A ver, 631 dividido. Voy a hacerlo yo acá en mi calculadora. 631 dividido 7 da 90 y Da pedazos. 90. 90 y pedacito. Luego no es. Sí. No es. Un número es divisible entre 7 si yo dejo a un lado las unidades. Por ejemplo, en este caso, digamos 136. Dejo a un lado las unidades y a este número le resto el doble de las unidades. Y me debe dar 0 o un múltiplo de 7. ¿Sí? Por ejemplo, 136 sería a 13, que son el número sin las unidades, sería 13. Le resto el doble de las unidades, o sea, el doble de las unidades que es 6, ¿cierto? Me quedaría 13 menos 6 por 2, 12. Y 13 menos 12 es 1. Y 1 ni es 0 ni es múltiplo de 7. Luego no es 136. Esa es la condición. Entonces, eso les va a quedar de tareita para el siguiente encuentro. Que me digan quién es. Una última cosita. ¿Qué característica tienen estos números que yo he colocado acá? 2, 3, 5, 7. ¿Son números qué? ¿Alguien sabe? ¿Números primos? Números primos. Excelente. Números primos. Siempre que ustedes vayan a simplificar, a descomponer un número, es en números primos. Bueno, digamos, muchas veces cuando es para simplificar, digamos que yo le puedo sacar décima, pues lo hago de una vez y no necesito primos, pero para descomponer un número, uno descompone un número en factores primos. ¿Listos? Que son estos que están acá. Bien, perfecto. Eso era como para entrar en confianza con las matemáticas. El objetivo del encuentro del día de hoy, del CIPAS del día de hoy, es complementar las temáticas de la unidad 1, que es sobre álgebra, en este caso específicamente en lo que tiene que ver con la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y por ende también con lo que tiene que ver en cómo yo paso del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Eso es lo que vamos a hablar en este CIPAS. A muchos de los que son, me imagino que acá hay estudiantes de los que yo soy su tutor virtual, deben haber muchos, espero que así sea. Ya les expliqué cómo resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, esto no sobra porque primero también voy a recordar cómo hacer la evidencia del GeoGebra. Segundo, les va a servir para cuando sea con problemas de aplicación. Y también de preparación para el cuestionario final del curso, que desde ya tenemos que ir preparándonos para ello. Una cosa muy importante del álgebra inicialmente es que aunque nosotros no lo creamos, el álgebra fue creada para facilitarnos la vida a nosotros, aunque a muchos se la martiriza, pero en realidad fue creada para facilitarnos la vida, porque gracias a la existencia del álgebra es que nosotros podemos resolver diferentes situaciones, problemas. ¿Listos? Entonces aquí vienen dos aspectos muy importantes, que son uno, el lenguaje natural y otro, el lenguaje algebraico. El lenguaje natural es cómo nosotros nos comunicamos, como lo estoy haciendo en este momento, charladito, habladito, ¿sí? Y el algebraico es yo cómo puedo representar mediante números, letras, símbolos, operaciones matemáticas, lo que en palabras se está diciendo, ¿sí? Ejemplo, ahí está un ejemplo que dice, si la suma de dos números, ahí faltó,
es igual a 2. Eso sería en lenguaje, esto que está en rojo sería lenguaje natural, cómo nos comunicamos. Si la suma, aquí faltó el de dos números es igual a 2, sería lenguaje natural. Y el lenguaje algebraico es este tricítico que está acá. X más Y igual a 2. La suma de dos números es igual a 2. ¿Sí? Entonces, es como yo puedo pasar lo que está en palabras a letras, símbolos, operaciones que me permitan representar una variable y poder resolver un problema. Eso es lo que vamos de cierta forma a trabajar en el día de hoy. Bien, aquí hay un video que me voy a permitir colocar y ya les voy a hacer algunas preguntas. ¿Están escuchando el sonido, sí, del video? ¿Qué crees que tienen en común los computadores? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por Sí, favor, señor. muy atentos porque voy a preguntar Bien, de bien. pronto inicialmente de forma voluntaria, luego de forma aleatoria. Pero no se van a ir porque voy a preguntar, ¿no? Atentos a la jugada. Computadores y Facebook con el álgebra? Mucho. El álgebra está en el corazón de páginas web como Facebook, de computadores y juegos que juegas en tu casa, porque están programados con fórmulas construidas con los principios del álgebra, que procesan la información que tú y todos los usuarios del mundo generan. Sin estas fórmulas, los computadores y todo el Internet no podrían funcionar. A ver, ¿por qué es importante que tú la entiendas y aprendas? Primero, te ayuda a pensar con altura de miras, porque desarrolla el pensamiento abstracto y puedes mirar más allá de lo concreto, ¿cachai? Te da más poder mental. Segundo, es súper útil porque te sirve para plantear y resolver los desafíos numéricos que vas a encontrar en la vida. Tercero, es clave para las carreras de ingeniería en general, arquitectura y construcción. Y cuarto, el álgebra también es clave para que te vaya bien en la PSU de matemática, que pesa para entrar a casi todas las carreras, incluso humanista o artística. Así, tu dominio del álgebra va a determinar heavy si puedes estudiar la carrera que quieres y continuar en la dirección de la vida que soñáis. ¿Qué vamos a aprender o reforzar en esta introducción al álgebra? Describir para qué sirve el álgebra, que ya lo vimos, así que check. Describir qué es, reconocer su origen, comprender cómo se expresa, identificar los elementos de una expresión algebraica y reconocer los tipos de expresión algebraica. El álgebra es el área de las matemáticas que usa letras como X, Y, Z y otras, da lo mismo, para representar números. ¿Por qué representar números? Bueno, porque no siempre sabemos el valor de la cantidad de algo, ya sea porque está siempre variando o nunca lo supimos. Y las letras se usan simplemente para representar esos números variables o desconocidos. Por ejemplo, ¿sabéis tú cuál va a ser la temperatura mañana a esta misma hora? Puedes mirar el pronóstico, pero imposible que la sepas exactamente. Entonces, para que no tengas que estar achuntándole o chamullar, podéis representar el valor desconocido de temperatura con la letra T, la inicial de temperatura. ¡Charán! Estas letras se llaman variables, porque representan valores que son desconocidos o pueden variar. Así, con el álgebra puedes plantear problemas matemáticos con variables, y además es el medio para encontrar el valor de esas variables. De hecho, identificar el valor de las variables es una de las funciones más importantes del álgebra. Álgebra en árabe significa restaurar, y en su esencia significa integrar y simplificar. Es encontrar la claridad y el equilibrio en el desorden. La creó un matemático y astrónomo persa de nombre Al-Khwarizmi en 830 después de Cristo, con la idea no de amargarte la vida con cálculos peludos, sino por el contrario, de ayudar a la gente común y corriente a hacer cálculos relacionados con la plata, la herencia de tierras, el comercio o la construcción. El álgebra te permite expresar problemas de la vida cotidiana. Veamos un ejemplo. Imagínate que te quieres comprar un computador y audífonos para escuchar la música que te gusta mientras navegáis por internet. Y te venden el computador en 100 y los audífonos en 10. ¿Cómo se expresaría el valor de los dos juntos? 100 más 10. Estamos en una operación aritmética simple. Ahora, ¿qué pasa si es que el vendedor te dice, mira, los audífonos van a cambiar de precio en 2 meses más, porque el dueño a veces los sube o los baja de precio dependiendo de cómo le esté yendo a su negocio, porque no tengo idea de cuánto van a estar? ¿Cómo sabes tú cuánto te va a costar todo? Imposible. Ahora, con el álgebra, igual lo podía expresar. Veamos. 100 es el valor del computador, más el valor variable de los audífonos, que podemos representar con un símbolo como la letra A de audífono. Así, aunque no sepas el precio de los audífonos, igual puedes expresar el valor total del combo computador-audífono. Esto es 100 más A. Esto se llama expresión algebraica. Las expresiones algebraicas siempre contienen al menos 3 cosas. Primero, letras o símbolos que representan las variables. Segundo, números. Tercero, operaciones aritméticas, como más, menos, multiplicación, división, potencia y raíces. Las operaciones aritméticas son fundamentales porque son el medio para conectar y hacer los cálculos de los números con las variables. Veamos unos ejemplos. A más 1. A es la variable, 1 es el número y más
la operación aritmética. B menos 2. B es la variable, 2 es el número y la resta es la operación aritmética. 5C. C es la variable, 5 es el número y multiplicación es la operación aritmética. Ojo que el signo de multiplicación no se pone. D-4. D es la variable, 4 es el número y división la operación aritmética. C elevado a 3. C es la variable, 3 es el número y potencia la operación aritmética. Raíz de 9A. A es la variable, 9 es el número y raíz es la operación aritmética. Cuando la expresión algebraica no tiene signos más o menos entre las variables, se llama término algebraico, que es una unidad dentro de una expresión. Por ejemplo, estos últimos 4 son términos algebraicos. Mira las expresiones 2 y 6. ¿Qué tienen en común? Tienen suma y resta entre los símbolos o números. Se considera que la suma y la resta separan los términos algebraicos. Entonces, si tiene 2 términos, se llama binomio. Si tiene 3, trinomio. Y si tiene más de 3, polinomio. ¿Qué tal? Suena difícil la palabra trinomio o polinomio, pero en verdad, si te fijas, es sencillo. Se trata de aprender el lenguaje algebraico. El resto, que solo tiene un término, es decir, que no es separado por sumas o restas, y se forma con multiplicaciones, divisiones, cuadrados y raíces, ya sea positivo o negativo, se llama monomio, que son términos algebraicos. Veamos unos ejemplos. 2AB, no hay suma ni resta, y el 2 multiplica la B, es un monomio. Fíjate que este tiene el signo más, es un binomio. Fíjate que este tiene 3 signos más, es un polinomio. Bien, ¿siguen por ahí? Sí. Sí. Sí, señor Ok. Sí, tutor. señor. Voy a preguntarles, inicialmente voy a preguntar y quien desee responder me alza la mano y le doy la palabra. La primera pregunta es si alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado ¿por qué tenemos que ver matemáticas en el colegio? ¿Y por qué tenemos que ver matemáticas casi que estudiemos la carrera profesional que estudiemos? Y si sí se ha hecho esa pregunta, ¿cuál consideraría que es la respuesta? ¿Listos? Entonces, Jeffrey tenía la mano levantada, era de hace rato, ¿cierto? ¿O desea participar? No, de hace rato. Ok, si quiere, ahí la puede bajar dándole donde mismo le digo para subirla, con eso ahí ya sabemos. Bien. Entonces vamos con Joan y luego con Alejandra. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? Número 1, si alguna vez se ha preguntado por qué los estudiantes, o por qué nosotros, o por qué ustedes tienen que ver matemáticas en el colegio, o tuvimos que ver matemáticas en el colegio, y también tenemos que verlas en la universidad, casi que estudiemos lo que estudiemos. Y si sí se ha hecho esa pregunta, ¿cuál considera que es la respuesta? ¿Por qué? La verdad, pues, desde hace siempre, pues, la matemática la han metido en todo. Lectura, bueno, matemática como lo que usted ha estudiado, en este caso que yo estudio ingeniería en sistemas, también tengo que verla, en todo un poquito la han metido. Siempre me he preguntado el por qué, y con ese videíto pues me ha respondido parte de la pregunta que yo tenía, y es que desde siempre se ha buscado una manera de simplificar los métodos que ya tenemos. Creo que esa sería una de las respuestas del por qué se emplean las matemáticas en casi todo. Bueno, todo realmente. A excepción de los pensamientos que uno llega a tener, ¿no? Que es más gráfico. Considero yo que esa sería la respuesta. Para simplificar. Joan, muchas gracias. Ok. Bien, vamos con Alejandra. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Para mí la respuesta sería de que las matemáticas están en nuestra resolución de problemas diariamente. O sea, la matemática se ha basado para ayudarnos a responder, a solucionar esos problemas cotidianos que tenemos de manera matemática con expresiones algebraicas, de que nos haga más fácil llevar la vida cotidiana. Ok, muchas gracias. Y cerramos con Juan Felipe. Profe, pues a nivel que se va escalando como a nivel educativo, también van apareciendo nuevos retos. Entonces la matemática siempre va como enfocada para facilitar y desarrollar esos retos. Por lo menos un muchacho de primaria, para decirle cuánto mide ese árbol, te va a tomar desde la base y se va a subir hasta la punta y determinar la altura.
En cambio, una persona ya con un nivel más educativo va a sacar el ángulo y la altura y con la base y la sombra, digamos, puede calcular nada más la sombra sin necesidad de montarse al árbol. O sea, la matemática, mientras que se va uno desarrollando como profesional y creciendo a nivel educativo, va encontrando a través de la matemática soluciones a muchos problemas que, digamos, son de la cotidianidad, sino que, pues, a través de la matemática se puede dar respuesta. Ok, muy buena respuesta. Bueno, todas han sido muy buenas respuestas. Bueno, y por último, entonces, Shirley Joana. Shirley, no te escuchamos. O bueno, yo no te escucho, ¿los demás la escuchan? No, profe, no se escucha. No te escuchas, Shirley, revisa por favor si de pronto tienes auriculares, desconectarlos, a ver si es que no te los está reconociendo, porque no te escuchas. No. Bueno, nos quedamos con la ganas de escuchar a Shirley. Por favor, nos dejas tu respuesta, puede ser ahí en el chat y yo ahorita la leo, porque no sé por qué no te escuchas. Hay un problema ahí con tu micrófono. Bien, ya que estoy acá en esta pantalla, por favor, para todos, recuerden sí o sí confirmar la asistencia en el campus. Confirmar la asistencia, muy importante. Porque si ustedes no confirman la asistencia en el campus, yo no les puedo subir los puntos. ¿Listo? Es decir, el cargue de los puntos que se les va a dar por asistir a este tipo de CIPAS depende de si se inscribieron y confirmaron la asistencia. Si no la confirman, pues no les puedo dar puntos. Bien, ahora, gracias a quienes se animaron a participar, a las respuestas que dieron. Una cosa muy importante es, bueno, yo estudié de matemáticas, como ya les conté, y de cierta forma me he hecho también muchas veces esa pregunta de por qué todo el mundo tiene que ver matemáticas. A muchos primero no les gusta, segundo no le ven una aplicación. Sí, por ejemplo, que casos de factorización yo en mi vida cotidiana, ¿para qué voy a usar los casos de factorización? Aunque cuando, por ejemplo, vamos a hacer mercado, echamos lo de echamos, echamos lo de víveres, digámoslo así, en una canasta y lo de aseo en una canasta diferente. Eso es factorizar, porque en eso consiste la factorizar. Entonces, mire, factorizar, miren cómo en algo tan sencillo como hacer mercado, lo estamos aplicando. Pero más que eso, una respuesta muy importante de por qué todo el mundo tiene que ver las matemáticas es lo siguiente. Todos, por ejemplo, si acá hay algún deportista o alguna deportista, ¿qué se necesita para tener, digamos, una calidad en el deporte que practique o que haga? Pues se necesita practicar diariamente, ¿cierto? Una disciplina. Entre más practique, mejor va a ser, ¿cierto? Por ejemplo, quienes les gusta o nos gusta ir al gimnasio, de cierta forma lo hacemos también para que nuestros músculos crezcan, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que el músculo crezca? Pues darle alimentación y entrenarlo. Si lo entrena, va a crecer, ¿sí? Y pues los millones de neuronas que nosotros tenemos en nuestra cabecita también se pueden entrenar. Y más aún, necesitan entrenamiento, ¿sí? ¿Y quién entrena esas neuronas? ¿Cómo se entrenan esas neuronas? Para eso son las matemáticas, ¿sí? Para entrenar esas neuronas. La mejor forma de entrenarlas es haciendo matemáticas. Hacer matemáticas es resolver ejercicios matemáticos, hacer juegos matemáticos, hacer fijos matemáticos. Por ejemplo, que el Sudoku, que el Tangam, que juegos matemáticos, todo eso sirve para activar nuestras neuronas, para entrenarlas. Y si las logramos entrenar, pues vamos a tener mayor capacidad de, como alguien lo dijo por ahí también, de resolver problemas que no necesariamente son matemáticos, sino los problemas de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Esa es como una de las razones principales de por qué ver matemáticas. ¿Por qué nos toca ver matemáticas? Porque es la mejor forma de entrenar nuestras neuronas y de tener capacidad para resolver problemas. Que independientemente aquí ustedes de su programa de ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, agronomía, ingeniería ambiental, bueno, qué sé yo, administración, contaduría, va a tener situaciones, problemas en su vida profesional y pues va a tener que tener esa capacidad de enfrentarlo y resolverlo. Y esa capacidad se la puede estar dando las matemáticas. Bien. Excelente. Entonces vamos a continuar.
Entonces, ay, ahora no quiero pasar esto. Ok. Lo siguiente que nos sugiere, en este caso el director de curso, que es quien prepara esta presentación, es que revisemos un OVA. ¿Alguien sabe qué es un OVA? Son los links que dan en la página para los trabajos. Ok. ¿Alguien sabe qué significa esa sigla OVA? Es un objeto virtual de aprendizaje. Ok, OVA significa objeto virtual de aprendizaje. De paso, les recomiendo y les sugiero a todos ustedes que en todos los cursos en los que haya OVAs, ¿cómo saben si hay OVAs, no? Usted ingresa, digamos, el curso, estamos acá en álgebra, trigonometría y geometría analítica, y usted ingresa por el entorno de aprendizaje, y acá aparecen contenidos y referentes bibliográficos. En el momento estamos en la unidad 1, entonces le damos ahí, y así funcionan todos los cursos. Entonces ahí aparecen unos referentes bibliográficos y en azulito es el hipervínculo que lo va a direccionar a ese contenido. Y creo que en la mayoría de los cursos, no sé si en todos, pero creo que en la mayoría, aparecen unos que se llaman OVAs, objetos virtuales de aprendizaje. Yo les recomiendo y les invito a que revisen esos objetos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones principales? Una, el contenido está de forma más resumida. Dos, el contenido está de una forma dinámica e interactiva para el estudiante. 3. Va a hablarse específicamente o muy similar, muy relacionado con lo que usted tenga que hacer en la guía de actividades. Es decir, le va a servir un montón ese objeto virtual de aprendizaje. Por eso lo vamos a revisar acá. ¿Cómo se hace para revisarlo? Pues dándole un cliccito ahí en el enlace, lo va a enviar acá y usted le da a ampliar objeto virtual de aprendizaje. A veces sucede que se demora un poco, que hasta no cargó, definitivamente no funcionó. Eso a veces sucede porque demanda a veces de un poquito de buen internet. Pero, ¿qué hay que hacer? Tenerle un poquito de paciencia, dejarlo un ratico por ahí solito, sin hacer nada más, que cargue. Él se demora un poquito, pero después de que cargue ya funciona solito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está aplicación de las ecuaciones de primer grado y entonces él nos va, digamos que va hablando con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice página siguiente. Entonces usted se lanza a la página siguiente, va a aparecer algo. En este caso aparecen ecuaciones de primer grado. Recordemos que toda ecuación de primer grado gráficamente representa una línea recta. Ya más adelante vamos a hablar también en una línea recta, tiene una fórmula, que en este caso es esta, digamos, una ecuación canónica. Voy a rayarla por acá. Una ecuación canónica, permítame un segundito. Una ecuación canónica que tiene este estilito. Y igual a mx más b, ¿sí? M representa la pendiente de esa línea recta, que la pendiente es como el grado de inclinación. Y además me permite saber si una recta es creciente o decreciente. Y B va a ser el punto de corte con el eje vertical. Y eso tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Yo voy a hacer digamos, como un repaso, digamos, rápido acá por esta, ¿qué? Por este OVA, pero ustedes después con calma lo van a revisar completamente. Después, bueno, acá habla de como de qué es lo que nos vamos a encontrar en ese OVA. Yo no voy a determinarme ahí. Lo mismo acá, una pequeña introducción. Y aquí sí ya iniciamos a revisar un poco más de contenido. Ustedes después lo revisan completamente. Aquí de qué nos habla, como un poco de por qué el álgebra, de cuáles son las aplicaciones, de cómo lo usamos en nuestra vida cotidiana para muchas cosas, en servicios públicos, en compras, en el arriendo de apartamentos, en situaciones de oferta y demanda en las que nosotros pues estamos muy relacionados. Después nos habla de cómo a partir de ecuaciones de primer grado vamos a poder resolver diferentes tipos de problemas, ¿sí? ¿Qué se necesita? Pues que a partir de una situación problema yo tenga la capacidad de leerlo, de interpretarlo, de hacer un planteamiento adecuado, que sería el hecho de pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico, y si yo puedo hacer eso, pues voy a poder resolver el problema sin ningún inconveniente.
Para resolver un problema hay varios pasos que están acá. Paso número 1. Me voy a permitir leerlos ahí textualmente. Se debe leer muy bien el problema hasta que quede completamente entendido. Si es necesario leerlo las veces que se requiera. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Había un matemático que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, que se llama Albert Einstein, que decía que si él tuviese que resolver un problema del que dependiera su vida, el 90% de su tiempo, digamos, se me ocurre, tiene 1 hora para resolver el problema. Entonces, de esa hora, el 90% de su tiempo lo gastaría en leer y entender el problema. Y ese otro 10% lo iba a dedicar a resolverlo, ¿sí? Si de eso dependiera su vida. Porque lo más importante es que ustedes, o que se entienda el problema, qué le están dando en el problema, qué le están pidiendo. Si usted lo interpretó mal, pues ya no lo va, puede que encuentre una solución, pero que no responde al problema. Por eso es lo más importante siempre, leer y entender el problema. Paso número 2, identificar las incógnitas, es decir, qué me están preguntando y representarlas o expresarlas mediante un símbolo, es decir, una variable, una letra. ¿Listos? Paso número 3, llevar el modelo matemático a ecuaciones, el problema matemático a ecuaciones, es decir, pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Paso número 4, si se necesita utilizar gráficos, tablas, dibujos, ilustraciones, lo que sea, para entender mejor el problema, hay que hacerlo. Eso pasa mucho, por ejemplo, para la unidad 2, que es trigonometría en el curso. Ahí, para poder resolver muchos de esos problemas, hay que hacer la ilustración, el dibujito, que es el que me va a permitir a mí entender qué es lo que me están dando y cómo puedo resolver. Esto es muy importante. Paso 5, realizar las operaciones necesarias para encontrar el valor de la incógnita, es decir, resolver como tal el problema. Y paso 6, verificar que lo que yo encontré es correcto. ¿Listo? Esos son como los pasos a seguir siempre para resolver un problema. Aquí hay como unos ejemplos de cómo yo paso o cómo se pasa del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice acá, si Juan tiene X pesos y Jaime es 5 más que Juan, entonces Jaime tiene X más 5. Entonces ahí me está mostrando cómo paso del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Y así pasan todas estas situaciones. Ustedes después lo revisan con calma. Yo no me voy a detener ahí. Vamos a esperar que cargue un poquito esto. Voy a colocar el audio y ustedes me dicen si lo escuchan. La ecuación es una proposición que expresa la igualdad de ¿Se dos escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. expresiones algebraicas. Sí, señor. Por lo Sí, regular, señor. involucra una o más variables y el símbolo de igualdad. Veamos a continuación señor. unos ejemplos de ecuaciones de primer grado. Entonces, aquí hay diferentes ecuaciones de primer grado. Son de primer grado porque la variable que aparece, en este caso es X, no tiene exponente. Bueno, en realidad sí tiene, es 1, pero siempre que sea 1 no se coloca. Eso significa ecuaciones de primer grado. Cuando ya, por ejemplo, aparece X al cuadrado, X a la 3, ya no serían de primer grado y ya la forma de resolver es diferente. En el caso de la guía de actividades, por ejemplo, el tercer bloque de ejercicios es de ecuaciones de segundo grado. O sea que la variable está con exponente 2. Bien, vamos aquí con esta otra parte. Muy atentos, por favor. Raíz o solución. Un valor de la variable que haga que la ecuación sea una proposición cierta se denomina raíz o solución de la ecuación dada. Decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. Para una mayor comprensión del concepto raíz o solución, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. X más 3 igual a 4. Recordemos que, dado que es una igualdad, lo que ocurra en un lado del igual debe ocurrir al otro extremo también. Ahora bien, lo que debemos hacer es reducirla, por lo que restamos 3. X más 3 menos 3 igual a 4 menos 3. Hacemos las respectivas restas y tenemos que X es igual a 1.
Terminando de desarrollar el ejercicio, sabemos que la raíz o solución es 1, dado que es el valor que necesita tomar x para cumplir dicha igualdad. Lo anterior es posible comprobarlo de la siguiente manera. A la ecuación original sustituyamos la raíz o solución, es decir, 1. X más 3 es igual a 4. 1 más 3 es igual a 4. Teniendo entonces que esta solución hace que la ecuación sea una igualdad, 4 es igual a 4. Bien, como yo les decía desde el comienzo, un objeto virtual de aprendizaje, como lo pueden notar acá, es dinámico, es interactivo, ¿sí? Y me va a permitir a mí también como comprender un poco más fácil diferentes temáticas. Aquí muestra cómo resolver paso a paso una ecuación de primer grado. Y él usó, en ese caso, este principio de la adición. ¿Qué dice el principio de la adición? Que yo siempre que tenga en una ecuación algo que esté sumando o que esté restando y yo quiera moverlo de la posición del igual o quitarlo, ¿sí? Para poder despejar la variable, lo que yo tengo que hacer es usar la operación contraria o inversa, digámoslo así. Entonces se llama principio de la adición. ¿Por qué? Si yo necesito quitar algo que esté, por ejemplo, acá el 5 sumando, para quitarlo tengo que restar 5. Pero si yo lo hago antes de la igualdad, debo hacerlo después de la igualdad también, para que la ecuación no se altere, ¿sí? Por eso cuando nosotros despejamos una ecuación, entonces, por ejemplo, decimos, 2x más 5 igual a 6, entonces el 5 que estaba sumando pasó al otro lado restar, ¿cierto? Y nos queda 2x igual a 6 menos 5. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos, pero en realidad se usa este principio de la adición y que me indica que todo lo que yo haga a un lado, lo debo hacer al otro lado de la igualdad. Y aquí entonces hay algo muy importante que ustedes deben tener presente. Y es que siempre que yo despeje una ecuación, lo que cambia no es el signo. Que estaba positivo, entonces pasa al otro lado negativo. No, lo que cambia no es el signo. Lo que cambia es la operación. Entonces, si estaba sumando, pasó a restar. Si estaba restando, pasó a sumar. Y lo mismo pasa con el principio de la multiplicación. Es la misma cosa. Entonces, si estaba multiplicando, tengo que dividir a ambos lados. Si estaba dividiendo, tengo que multiplicar a ambos lados. Y esos dos principios son los que a mí me permiten decir, que estaba el 2 multiplicando, entonces pasa a dividir al otro lado. Pero en realidad lo que se hace es que a ambos lados divido en el mismo número para que la ecuación no se me altere y para que yo pueda resolver mi ecuación. Ustedes, como les digo, después con más detenimiento, van a revisar todo el objeto virtual de aprendizaje para que, digamos, puedan comprender más algunas dudas que puedan llegar a quedar. Vamos a estar aquí muy atentos porque les voy a preguntar. Hola, ya habiendo visto todos estos contenidos teóricos, es importante que entremos a ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Un carpintero debe cortar una tabla de 6 metros de largo en 3 tramos. Si cada tramo debe tener 20 centímetros más que el anterior, ¿cuál será la longitud de cada tramo? Para proceder a resolver, es necesario extraer la información importante que nos brinda el enunciado, en el cual es posible inferir que sea x la longitud del tramo más corto. Entonces, el segundo tramo será x más 20 y el tercero será x más 40. Lo anterior es posible expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que la suma de esos 3 pedazos equivalen a 6 metros, 600 centímetros, por lo que dado que la relación de los 3 pedazos los manejamos en centímetros, dejaremos expresado el total de la tabla en centímetros, quedando entonces el modelamiento matemático así. X más 20 más x más 40 es igual a 600. ¿Cuál es el valor de x? Iniciamos a resolver. Rompemos paréntesis. X más 20 más x más 40 igual 600. Sumamos constantes con constantes y variables con variables. 3x más 60 igual 600. Aplicamos el principio de adición. 3x más 60 menos 60 igual 600 menos 60.
Ahora se aplica el principio de multiplicación. 3x sobre 3 igual a 540 sobre 3. Quedando... ¿Quién sería el resultado entonces? ¿Cuánto vale X? Antes de que me respondan, por favor, vamos a ser muy responsables con el micrófono para que no haya ningún tipo de interferencia. Que por ahí estaba Carol con el micrófono activo y haciendo interferencia. Bien, entonces, ¿quién sería el resultado aquí? 180. 180. Vamos a ver, 180, validar respuesta, correcto. Siguiente sección. Entonces aquí nos dice, el tramo más corto hemos dicho que es 180. El segundo tramo sería ¿quién más quién? Sería 180 más 20. Daría 200. 180 más 20, que sería 200. Y aquí sería ¿quién más quién? 180 más 40. 180 más 40. Ok, Serían que sería 220. 220. Y vamos a validar respuestas. Perfecto. Si ustedes se dieron cuenta, este es un problema con todos sus juguetes. ¿Por qué con todos sus juguetes? Primero, en la explicación, él usó también una ilustración gráfica para entender el problema. La tablita cortada en 3 pedazos, cuánto mide cada pedazo. ¿Sí? Y segundo, las unidades de medida, que es muy importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de medida? En este caso estamos hablando de longitud y ahí hablaba de 2 unidades de medida para longitud, que son metros y centímetros. Para resolver un problema se necesita que yo maneje todas las unidades en un mismo valor, digamos. Si estoy hablando de longitud, o todo en metros o todo en centímetros para que la cosa cuadre. Si no, no va a cuadrar. ¿Listos? Entonces, esa es otra cosa muy importante a la hora de resolver problemas, las unidades de medida. Bien. Vamos a llegar por acá con esto y vamos a resolver y les voy a mostrar. Esto es lo que de cierta forma ustedes también se van a encontrar, por ejemplo, en el cuestionario final del curso. Problemitas como estos de opción múltiple a los que hay que darle respuesta. Entonces aquí el ejercicio dice lo siguiente. La edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. La edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Si dentro de 12 años la edad de Pedro solo será el doble de la del hijo, ¿cuáles serán estas edades? Entonces, aquí ya tenemos las opciones. ¿Qué es lo primero que nos dicen acá? La edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. ¿Por qué señalo esto? Para que todos lo tengan aquí muy, muy presente. Cuando yo ya tengo las opciones de respuesta, esto pasa, por ejemplo, mucho en el ICFES o en las pruebas TIT o las ECAES que ustedes van a tener que presentar para graduarse de su carrera profesional. Que esto es de mucha lógica, ¿sí? De lógica. Y muchas veces la respuesta está acá sin necesidad de hacer una sola operación. Por ejemplo, ¿alguien aquí ya identificó quién es la respuesta? La C. La C, vamos a ver la C. La C dice 28 y 9. Vamos a analizar con el problema. La edad de Pedro es 3 veces la edad de su hijo. Significa que un número debe ser, o mejor, la edad de Pedro debe ser 3 veces, significa el triple, ¿cierto? O sea, la respuesta es la A, porque 36, en efecto, es el triple de 12. 12 por 3, 36. En la segunda no pasa porque 36 es el doble de 18, no 3 veces, sino 2 veces. En la tercera, 28 es un poquito más que el triple de 9, ¿cierto? Y en la última sí que menos, ¿cierto? Entonces, sin necesidad, observen, de hacer una sola operación, puedo darle respuesta al problema. Cuando sea un cuestionario que yo tenga que presentar y la cuestión sea de tiempo, pues yo puedo hacer eso. Hago digamos, un análisis y veo quién me cumple la condición, porque ya tengo la respuesta. Solo es ver si cumple con las condiciones que el problema me da, ¿cierto? Eso cuando sea un cuestionario en la que no hay que entregar informe ni nada.
Por ejemplo, para el trabajo que ustedes están haciendo ahorita, la tarea 1, es un trabajo, o sea, hay que entregar algo. Entonces ahí toca hacer el paso a paso, ¿sí? El paso a paso. Entonces aquí, ¿quién sería el paso a paso? Pues iniciar a plantear ecuaciones. Por ejemplo, vamos a decir, la edad de Pedro, vamos a suponer que la edad de Pedro es X. X es la edad de Pedro. Y vamos a suponer que Y es la edad del hijo, ¿sí o no? Y entonces me dice, la edad de Pedro, o sea, X, ¿cierto? Es, o sea, el igual, 3 veces, o sea, el 3, la edad de su hijo, 3Y, ¿sí o no? Ahí está la primera ecuación, X es igual a 3Y. Y una segunda ecuación que dice, si dentro de 12 años, entonces dentro de 12 años sería, Pedro, ¿cuántos tendría? Si aquí tiene X, dentro de 12 años, ¿cuántos tendría? X más 12. X más 12, ¿cierto? X más 12. ¿Es igual a quién? A 3Y. Entonces, vamos a ver. Dice, dentro de Ayer, 12 años la edad de Pedro solo será el doble. O sea, doble 6Y. es 2. Doble es 2 de la del 12. hijo. O sea, sería 2 ¿qué? 2Y. 2Y, ¿será? Sí. ¿Será que para No, el hijo? 3Y. 3Y. Para el hijo no Es el pasarían doble los de años? 3Y. 2X. Es el doble de 3Y. El doble de 3Y. Vamos a ver. Voy a colocar yo aquí vamos a decir, por ejemplo, esta, el doble de 3Y, y vamos a analizar qué pasa. Y voy a dejar otra opción acá, el doble de Y, a ver qué pasa, ¿cierto? Porque ¿qué se necesita? Y voy a dejar aquí otras opciones. El doble de Y más 12. A ver qué pasa acá, ¿sí? Porque, ¿qué dice acá? Vamos a analizarlo. La primera sí ya está clarita. La edad de Pedro, que es X, es 3 veces la del hijo. O sea, X es igual a 3Y. Ahí no hay problema. Dice dentro de 12 años. Dentro de 12 años, entonces es X más 12. Pero para el hijo también pasaron los años. ¿Sí o no? Eso no es. Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿será, por ejemplo, esta primera? No. No, porque acá yo no estoy diciendo que para el hijo pasaron los años. ¿Será esta segunda? La tercera. 2 por Y más ¿cierto? 12. Porque no estoy diciendo. Exacto. Y entonces ya se me convierte esto en un sistema de ecuaciones 2 por 2, que es lo que ustedes tenían que resolver. ¿Cierto? Es lo que ustedes tenían que resolver. En eso consiste. Entonces acá yo ya tengo una ecuación 1 que es X igual a 3Y y una ecuación 2 que es X más 12 igual a 2 por Y más 12. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. X es igual a 3Y, entonces yo cambio esa X por 3Y. Y yo digo que 3Y más 12, ¿cierto? Es igual a 2 por Y, que sería 2Y, ¿sí o no? Más 2 por 12, que sería 24. Y resuelvo. Entonces, la Y a un lado, 3Y, y este 2Y acá está sumando, entonces menos 2Y es igual, y los términos independientes al otro, 24, y este más 12, aquí queda restando, menos 12. 3Y menos 2Y, pues es Y. Igual, 24 menos 12, que es 12. O sea, quiere decir que Y es igual a 12. Que en las opciones Y es el hijo, ¿no? La única opción que dice hijo 12 es la A. Entonces ya sé. ¿Cómo verifico? X es igual al triple de Y. Si Y es 12, 3 veces Y es 3 por 12, que es el 36. ¿Listos? Así funciona. Pero entonces, muy importante eso. Cuando la cuestión sea de tiempo, pues yo, si ya tengo las respuestas, verifico que me cumpla la condición. Cuando la cosa sea de un trabajo, entonces hay que hacer el paso a paso, ¿vale? Para que lo tengan presente. Otra cosa muy importante, siempre verifiquen, cuando ustedes saquen las ecuaciones, verifiquen que lo que yo coloqué algebraicamente cumple las condiciones de lo que el problema dice. Por ejemplo, la edad de Pedro, que hemos dicho que es X, que X sea igual 3 veces 3, la del hijo, que es Y, cumple. Luego, que dentro de 12 años, pues X más 12.
La edad de Pedro solo será el doble, pues 2 veces. La del hijo, pero para el hijo también pasaron los años. Y la edad del hijo era Y inicialmente. Entonces, 2 por Y más 2. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un segundo acá y ya dejamos por este lado acá y volvemos a la presentación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, todo entendido. No, señor. Todo claro. Entendido, sí, Bien, señor. perfecto. Ya saben que si en algún momento hay alguna pregunta, pues ustedes me dicen, profe, qué pena, tengo una pregunta y revisamos. Bien, siguiente pregunta. Dice, la suma de 3 números es 47. La suma de 3 números es 47. El segundo número es el triple del primero. Y el tercero excede en 12 al segundo. ¿Cuáles son dichos números? Y estas son las respuestas. ¿Qué harían ustedes Es la para verificar? Lo primero que yo haría, ¿qué sería? Si ya tengo la Buscar respuesta. 3 números que sumen 47. Como ya tengo la respuesta, lo primero que yo haría pues es iniciar a sumar, a ver si suman 47, ¿cierto? Por ejemplo, la respuesta A, 5 y 15 son 20, 27, 47, cumple. La respuesta B da un reguero, 28 y 33 se pasó, 59. ¿cierto? No sirvió. La respuesta 4, 28 y 12 tampoco sirvió. Y la respuesta 5 tampoco sirvió. La respuesta 4, perdón. Entonces, si verificamos sumando, como ya tenemos las respuestas, yo puedo resolver así. Ah, bueno, la respuesta es si fuese la cuestión de tiempo. Pero si es un proceso, entonces yo como digo, estimados estudiantes, que la suma de 3 números es 47. quedaría x más 3x más ¿Y más 3x 3x, será? no, La suma de 3 más números. 3x Un primer más número. x más 2. X más Un Y primer más número. Z igual a 47. Ok, muy bien. Por allá lo escuché de fondo. Muy bien. Un primer número, X, más otro número, Y, más otro número, Z, porque dice la suma de 3 números diferentes. ¿Sí? Si me habla de, por ejemplo, lo que pasa en los ejercicios de ustedes, las 2/3 partes de un número más la cuarta parte del mismo número o del número, entonces ahí uso una misma letra, porque me está hablando de un número. Pero aquí me está diciendo 3 números diferentes. La suma de esos 3 números diferentes es 47. Ya tengo una primera ecuación, ¿cierto? Y voy acá, ¿sí o no? Ahora dice, el segundo número, ¿quién coloqué de segundas? Y. Y, ¿cierto? El segundo número es, entonces ese es el igual. El triple, ¿cómo digo el triple? 3X. 3 El del triple de primero, o x. sea, X. Muy bien. Y ya vamos por acá. Y finalmente, y el tercero, que el tercero sería Z, excede en 12 al segundo, o sea, Z es igual al segundo A 3X más 12. más Y más 2. 12, ¿cierto? Porque excede en 12 al segundo. Ya con esto, lo que yo hago es que todo mi problema lo voy a poner en términos de una misma letra, ¿sí? Por ejemplo, esta es mi ecuación inicial. Entonces, X pues sigue siendo X. Y lo voy a dejar en términos de X. Y en términos de X es Y es igual a 3X, o sea, X más 3X. ¿Sí o no? Más Z. Z en términos de X, pues como aquí dice Y, lo primero que hago es que lo coloco en términos de X, ¿cierto? Z es igual Y, que es 3X más 12. Y ahora Z más 12. Ahora Z está en términos de X, o sea, Z sería aquí más 3X más 12, ¿cierto? Y eso es igual a 47. Y ahora resuelvo. Entonces, X más 3X son 4X, más 3X son 7X. Y eso es igual a 47. Y este más 12 por principio de la adición, al otro lado menos 12. ¿Cierto? Y entonces me queda que 7X es igual a 47 menos 12, que eso es 35.
Y entonces me queda que X es igual a 35 dividido 7 por principio de la multiplicación. Y eso me dice que X es igual a 5. Significa que el primer número es 5. Y aquí la única opción que tiene el primer número 5 es la A. ¿Clarito para todos? Sí, señor. ¿Fácil o Sí, difícil? señor. Sí, no, está bien. Es de cuestión de práctica y Fácil, tener en ¿cierto? cuenta Eso la es- Fácil, fácil. Dicen por acá en mi tierra como el que le quita un dulce a un niño. Pues es una situación trágica, pero así lo dice. Fácil, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a volver por acá con la presentación. Bien. Necesito un voluntario o una voluntaria que en estas situaciones aquí no hay como tal que resolver, sino solo pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. ¿Sí? Entonces, la primera situación, bueno, un voluntario. ¿Quién dijo yo? Todos al tiempo, no. ¿Por dedocracia? Tocó por dedocracia. Ah, Diego, ¿quiere ser voluntario? Que tiene la mano levantada, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces vamos con Diego. Hágame el favor, Diego, el primer punto lo lee y me dice quién cree usted que sería la ecuación que representa esa situación. Mario tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Mario? A ver, si Mario tiene 15 años, que es la tercera parte. Bueno, suponiendo que sería un tercio de X la edad de Mario. Entonces, si Mario tiene 15 años, es igual a un tercio de X. Pues suponiendo que un tercio de X sea la edad de la madre. O sea, ¿cómo sería la Entonces, ecuación finalmente? un tercio de X es igual a 15. O 15 es Un igual a un tercio de X. tercio de La misma X cosa. es igual a 15. ¿Cierto? Mario tiene 15 años. Acá está. Ujú. ¿Cierto? ¿Qué es? Ese es el igual. La tercera parte, un tercio, de la edad de su mamita. ¿Cierto? Que como no sabemos quién es la edad, pues le colocamos una letra. ¿Cierto? Y aquí incluso está fácil para resolver, ¿cierto? X sería igual a ¿quién? $15 por 3 sobre 1. A 45. O sea, 45. 15 por 3 sobre Ujú. 1, o sea, 45. Quiere decir que la edad es 45, la edad de la mamá. Muy bien, perfecto. Necesitamos un segundo voluntario o segunda voluntaria. ¿Quién dijo yo que levante aquí la mano? A ver, o por si lo hacemos por dedocracia. Me aterra la participación. Veo muchas manos levantadas. Estoy sorprendido. ¿No? ¿Nadie? ¿Por dedocracia? Bueno, nos fuimos por dedocracia. Jessica Vargas. Jessica Vargas está por ahí. Sí, señor. Ok, excelente, Jessica. Vas a intentar con eso. No, aquí no pasa absolutamente nada si se equivoca. Yo a nadie regaño, es una mansa paloma. Entonces, incluso el aprendizaje está precisamente en eso, en que nos equivoquemos. Y ahí uno aprende de los errores. Entonces tú vas a leer, por favor, el segundo y me vas a decir cómo colocarías esa situación en forma algebraica. Hallar tres números consecutivos cuyas... Alex, te fuiste, no te escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, señor, ahí se Señor. escucha bien. Sí, sí, señor. Sí, señor. Jessica, se te apagó el micrófono. Jessica, por favor, ibas bien, pero se fue. hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. Ok, muy bien. ¿Cómo crees tú que sea esa situación? Bueno, los números serían 72, 73 y 74, pero no sabría cómo
cómo colocar la expresión. ¿Y tú cómo sacaste esos números tan rápido? Porque yo ya las había estado mirando ese ejercicio. Oh, Dios mío, ¿cómo hacen tan rápido? Bueno, vamos a ver, Jessica, aquí lo vamos a hacer entre los dos. 3 números consecutivos. Voy a colocarte primero una situación con numeritos y luego pasamos a una situación diferente. 5. Primer número. ¿Quiénes serían los otros dos para que sean 3 números consecutivos? Si el primero es 5, los otros dos, ¿quiénes serían? El 6 y el 7. 6 y 7. Perfecto. Ahora, si el primer número yo lo voy a llamar X, ¿quién sería el siguiente? Ahí sería X más como uno. Y. X más X 1. más 1. X más 1, ¿cierto? Porque si el primero es X, que era 5, para encontrar el siguiente, ¿qué hago? Pues le sumo 1, ¿sí o no? Le suma Entonces, 1. entonces sería X más 1. ¿Y quién sería el siguiente? El tercero. X Sería más 2. X más 2 para que sume X la más X más los 2, 2 para que sea ¿cierto? el tercero consecutivo. Perfecto. Entonces, acá está el primer número, acá está el segundo número y acá está el tercer número. ¿Son consecutivos? Sí, porque este es el primero, al segundo le sumo 1 y al otro le sumo 2 en comparación con el primero. O sea, me van a dar 3 números consecutivos. Y la suma de esos 3 números consecutivos debe ser 219. ¿Sí? Y entonces acá me queda una X más otra X son 2, más otra son 3. Voy a subir por acá, o sea, 3X, ¿cierto? Y aquí 1 más 2 es 3. 3X más 3, ¿cierto? Es igual a 219. Y ya despejamos, entonces 3X es igual a 219 menos 3, que sería 216, ¿cierto? Y me queda que X es igual a 216 entre 3. Y 216 entre 3 es 72, 72, ¿cierto? 72. Entonces es 72. 72. Significa que los otros dos números pues van a ser 73 y Y 74. 74. ¿Listos? Fácil, ¿sí o no? Fácil y sencillo. Bien. Continuamos. Como les dije al comienzo, bueno, dentro de los objetivos de este encuentro estaba aprender a pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico, que es de cierta forma lo que hemos hecho, y pues también cómo resolver una ecuación normalita. Ese era como un primer objetivo. Y un segundo objetivo era resolver sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2? Es un sistema en el que aparecen dos ecuaciones, ¿cierto? Dos ecuaciones, y también aparecen dos incógnitas, ¿cierto? Para eso significa 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí hay dos ejemplos. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 1, ecuación 2, y dos incógnitas, X y Y, ¿cierto? X y Y. Lo mismo pasa acá, X y Y. Esos son ejemplos. Un sistema 3 por 3, pues tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces ahí ya aparece X, Y y Z. ¿Listos? Eso es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ahora, resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 significa encontrar un número para X y un número para Y que satisfaga a la vez a ambas ecuaciones. ¿Listos? En eso consiste. Encontrar un número para X, un número para Y que satisfaga a las dos ecuaciones a la vez. ¿Cómo yo puedo resolver un sistema de ecuaciones? Hay dos opciones. Una que es método gráfico, que es algo como lo que aparece en esta imagen. ¿Sí? Trazar la gráfica de cada ecuación, como son sistemas de ecuaciones lineales, significa que cada ecuación representa una recta. Entonces, en un mismo plano trazo las dos rectas y encuentro el punto de corte entre ellas. Y esa es la solución. Y hay una segunda opción que es el método gráfico. Y dentro del método gráfico está sustitución, igualación, reducción, determinantes, algebraico, perdón, pronuncié mal, algebraico. Es decir, que dentro de los algebraicos hay varias opciones. Ahora, cuando yo tenga un sistema de ecuaciones,
2 por 2, se puede presentar una de tres situaciones. Y yo las puedo analizar representando las rectas en un mismo plano cartesiano. ¿Cuáles son esas tres situaciones? Situación número 1, que las dos ecuaciones se intercepten en un punto y por ende la ecuación tenga una sola solución. Segunda situación, que las dos ecuaciones lineales no se corten nunca, es decir, que siempre sean rectas paralelas y significa que el sistema no tiene solución. Y situación número 3, que una línea esté sobre la otra, estén superpuestas, pues. Si eso sucede, significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, para la situación 1 es que las dos rectas se corten en un punto. Si eso pasa, única solución. Situación 2, rectas paralelas. Nunca se van a cortar, no hay solución. Situación 3, que una recta esté sobre la otra. Estén una sobre la otra. ¿Sí? Entonces, si está una sobre la otra, pues hay infinitas soluciones porque hay infinitos números comunes entre ellas dos. Acá solo hay un número, una pareja ordenada común. ¿Sí? No números como tal, sino parejas ordenadas. Un número para X, un número para Y. Bien. Y aquí tenemos tres situaciones que vamos a verificar con el GeoGebra. El GeoGebra para muchos suele ser un coco, ¿cierto? Porque, Dios mío, eso con qué se cómo funciona. Yo nunca había escuchado eso, pero muy fácil, muy fácil. Entonces, yo voy a hacer esto para la primera ecuación y ustedes lo van a hacer para estas otras dos. Entonces, el paso número 1 es abrir GeoGebra. ¿Cómo se abre GeoGebra? Permítanme, yo de paso cierro esta ventanita por acá. Entonces, ustedes van a papá Google y escriben GeoGebra normal. Y van a abrir, por favor, el GeoGebra Classic. Entonces, escribe GeoGebra, le aparecen un montón de opciones. Usted le va a dar la que diga GeoGebra Classic, porque ese es el que usamos en el curso y en ese es el que van a funcionar de pronto muchos de los comandos que nosotros, o de las indicaciones que nosotros les demos. Entonces, GeoGebra Clásico. ¿Listos? Y abrimos GeoGebra Clásico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para verificar lo que les estaba diciendo? La solución del sistema de ecuaciones. Muy fácil. Vamos a colocar acá en la entrada. Yo aquí, bueno, aquí eso, como copié una imagen ahí, pues me coloca unos puntos ahí por defecto. Pero lo que se hace es colocar las ecuaciones acá. Entonces, la primera ecuación es acá en la entrada, acá es la entrada. Entonces, la primera ecuación es 2x, entonces yo coloco 2x más 3y igual a 1, igual a 1. La digito y le doy Enter. Se necesita que la x y la y sean minúsculas para que el GeoGebra me entienda sin problema. Le doy Enter. Entonces, ahí ya me apareció la primera recta. Esta es la recta que representa la ecuación. Y ahora vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación es menos 2x, ¿cierto? Más 5y, igual a 23. Y le doy Enter. A 23 escribí mal. Y le doy Enter. Entonces, ahí está la segunda ecuación. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema de ecuaciones? Una sola. Una sola. Una sola, ¿cierto? Porque se corta en un solo punto, que es este puntico de acá, y que tiene coordenadas menos 4,3. Es decir, x vale menos 4 y y vale 3. Esto de cierta forma es lo que ustedes tienen que hacer para la evidencia del GeoGebra en el segundo bloque de ejercicios, que es de sistema de ecuaciones lineales. Lo resuelven analíticamente, ya les voy a explicar cómo, y la evidencia del GeoGebra es algo muy parecido a esto. Ya les voy a dar también un pequeño complemento. Bien, entonces así de fácil es. Antes de continuar, por favor, estimados estudiantes, quienes falten por confirmar la asistencia, confirmen la asistencia, porque si no confirman la asistencia, no hay puntos. ¿Listos? Y ya se va a cerrar el espacio para confirmar asistencia, porque en la plataforma creo que solo aparece hasta las 9 de la noche, de 7:30 a 9 de la noche. Entonces, por favor, si no han confirmado la asistencia, hacerlo en este momento. Bien, espero que todos ya hayan confirmado la asistencia. Entonces seguimos. Ustedes, por favor, yo me voy a ubicar por acá en la presentación
Y ustedes muy Profe, juiciosamente. una pregunta. Señor. Sí, señor. ¿Cómo hizo para poner el punto A? Claro que sí. Aquí hay unas cajitas de herramientas. Todo esto son cajas de herramientas. Entonces, si usted se ubica en una de ellas y le da un clic, aparecen muchas opciones. Dentro de la segunda opción, hay una que dice intersección. Entonces, le damos ahí en intersección. Y una opción es que usted le dé un clic a una recta o un clic a la otra y le muestra el punto. O usted puede hacer lo siguiente, le da intersección, ¿cierto? Y va y se ubica donde está más o menos el punto de intersección y le da un clic y él lo ubica y se lo muestra. Es más, de una vez les voy a mostrar para la evidencia del GeoGebra. Una evidencia del GeoGebra completa es si ustedes usan aquí colorcitos y toda la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, que yo cojo la ecuación, bueno, voy a darle acá para que no me siga dando puntos ahí. Mover, clic derecho, propiedades, y ustedes, por ejemplo, le cambian el color a una ecuación, entonces que a una recta, que esta sea roja. Y en estilo, en básico, perdón, aquí le dan nombre y valor para que le muestre quién es la ecuación también. Ahora con la otra hacen lo mismo, entonces un color diferente para que se diferencie, azul, ¿cierto? Y en básico, nombre y valor, para que se sepa con tuya ecuación quién es. Y lo mismo hacen con el punto. Entonces al punto le dan un color diferente, no sé, un moradito. En estilo lo ponen bien gordito, que se vea, ¿sí? Acá en estilo. Y en básico le dicen nombre y valor. Y esta es la evidencia del GeoGebra. Esa va a ser la evidencia del GeoGebra. Entonces usted coge esto, bueno, va a borrar ya esto de acá. Usted coge esto y esto es lo que usted va a tomarle un pantallazo y lo va a colocar allá en el formato de presentación del trabajo, en el Word. ¿Cómo toman el pantallazo? Una opción es la tecla Windows, la tecla Shift y la tecla S. Las tres al tiempo. Y ustedes recortan lo que quieren cortar, pues seleccionan. Quedó cortado y se van ustedes al documento, vamos a suponer que es acá, y usted le dice control V y quedó el pantallazo. Que se pueda leer, por favor, que se pueda leer. Esa es la evidencia de ese segundo punto, que es de ese segundo bloque de ejercicios, que es sistema de ecuaciones lineales 2×2. Esa es la evidencia, que se vean quiénes eran las dos ecuaciones y quién es el punto de corte entre ellas y que se lea. ¿Listos? Esa es la evidencia. Con colorcitos y toda la vaina, que ustedes son más artistas para eso. Bien. Entonces, ustedes me van a decir en la situación 2 qué pasa. ¿Listos? Entonces voy a aquí dejarlo en modo presentación. Y ustedes me van a digitar allá en el GeoGebra estas dos ecuaciones y me van a decir qué pasa rápidamente. Cuando alguien lo tenga, me dice, profe, la tengo. ¿Qué tienen que decirme? Si tiene única solución, si tiene infinitas soluciones o si no tiene solución. Con esta segunda. Entonces ya saben, en el GeoGebra digitan la primera ecuación, x más 2y igual a 3, le dan enter. Y ahora digitan la segunda ecuación, 3x más 6y igual a 9 y le dan enter. La ¿Alguien ya la segunda tiene? tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿cierto? Porque una queda sobre Sí. la otra. Y que eso lo Ujú. podemos ver acá. Si nosotros cogemos la ecuación 1 completa y la multiplicamos por 3, nos da la ecuación 2. Vean. 3 por 1, 3x. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¿Sí ven? Perfecto. Esta queda para que ustedes lo hagan en casa. Bien, seguimos. Entonces, les decía hace un momento que, bueno, el método gráfico es eso, hacer la gráfica en el plano cartesiano, trazando las dos rectas y ver el punto en el que se corta, ¿cierto? Y el método algebraico está constituido por varios métodos. Método de reducción, método de sustitución, de igualación, determinantes. Profe, ¿por cuál método tenemos que hacerlo? Por el que más les guste. Eso no tiene ningún problema. Con el que se sientan más cómodos, con ese es. Por todos los métodos, da exactamente el mismo resultado. Y nosotros los tutores valemos el método que sea. ¿Sí? Lo importante es que lo haga bien. ¿Sí? Paso a paso y bien todo. Aquí el director de curso nos sugiere, bueno, acá hay estas son situaciones, pero bueno, pero hagamos una. Hagamos una. Y hay una situación problema que dice lo siguiente. Encontrar dos números
cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. Entonces hay que primero sacar las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, bueno, en este caso ya está hecho acá, ¿cierto? Dos números cuya suma sea 45. Como dice dos números, pues toca X y Y. X más Y, porque dice suma. Y colocamos el igual. Entonces, X más Y igual 45. Y además dice que la resta sea 21, pues X menos Y igual a 21. Ustedes me van a decir quiénes son esos dos números usando el GeoGebra. ¿Qué hay que hacer? Ya saben. Colocan la ecuación 1, Enter. Colocan la ecuación 2, Enter. Y el punto de corte es la solución. ¿Quiénes son esos dos números? ¿Alguien la tiene? Nadie, yo ya la tengo acá mentalmente. 12 y 33. 12 y 33. Excelente. En efecto, si sumamos 12 más 33 da 45 y si restamos a 33, 12 da 21. Muy bien, en eso consistía este y de la misma forma es este, luego no nos vamos a detener en eso. Y pasamos por acá. Ejercicio número 3. Entonces, el director de curso acá nos sugiere resolver el sistema de ecuaciones usando el método de sustitución. Ay, María. Permítame un segundito. Yo muevo esta barrita para acá para que no me estorbe. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. En un zoológico hay entre animales cuadrúpedos, que se denominan bestias, y bípedos, que se denominan aves, 81 cabezas. Si se sabe que en total hay 210 patas, pregunta, ¿cuántos cuadrúpedos y cuántos bípedos hay en el zoológico? Entonces, este es un ejercicio que vamos a resolver paso a paso por sustitución, que es lo que nos sugieren, y del cual vamos a hacer la evidencia en el GeoGebra. ¿Listos? Entonces, vamos a iniciar. Dice que, bueno, vamos a dar variables primero. A los cuadrúpedos, por ejemplo, vamos a decir X. X son los cuadrúpedos. ¿Listos? Y a los bípedos los vamos a llamar Y. Y son los bípedos. Entonces, me dice que en total hay 81 cabezas. Los animales de 4 patas, ¿cuántas cabezas tienen? Normalmente uno. Normalmente una, ¿sí o no? Muy bien. Entonces sería X cabezas por X animales que hay. Y las aves normalmente también tienen una. O sea, X más Y me debe dar 81. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, dice que en total hay 210 patas. Los cuadrúpedos, su característica cuadrúpedos es que tienen 4 patas. O sea, por cada cuadrúpedo que haya, toca 4 patas. 4 por X. Y los bípedos tienen 2 patas. O sea, 2 patas por cada bípedo. Y eso me debe dar un total de 210. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Esta sería mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Entonces, siguiente paso, me dice resuelva por sustitución. Para resolver por sustitución,
el paso 1 es elegir una de las dos ecuaciones. ¿Cuál? La que más le guste. Y despejar una de las dos variables. ¿Cuál? Con la que se sienta más cómodo. Yo elegiría la ecuación número 1 porque es más fácil de despejar. X más Y igual a 81. Profe, ¿por qué es más fácil de despejar? Porque los coeficientes de X y de Y son 1. Entonces, rapidito. Y voy a despejar, por ejemplo, X. Al despejar X, entonces me queda que X es igual a 81 menos Y. Por principio de la adición, estaba sumando Y, queda al otro lado restando. Ya está despejado X. Ese sería mi paso 1. Y mi paso 2 sería sustituir, por eso se llama sustitución, lo que acabo de encontrar en la ecuación que no he usado. La ecuación que en el momento no he usado es la segunda, ¿cierto? La segunda que decía 4x, pero entonces como dice 4x, x se supone que es 81 menos y, entonces cambio la x, sustituyo la x por lo que se supone que es, o sea, 81 menos y. 4, porque aquí decía 4, entonces queda igual. X es 81 menos Y, por eso 81 menos Y. Esto más 2Y, más 2Y. Y eso es igual a 210. Aquí aplico algo que se llama propiedad distributiva, que significa que este 4 multiplica al 81 y multiplica a la Y. 4 por 81, ¿cuánto me da? Todos al tiempo, ¿no? Como 324, ¿me confirman? 324. 324, muy bien. 4 por menos Y, ¿cuánto me da? Menos 4y. Menos 4y. Menos 4y. Y esto más 2y es igual a 210. Ahora, lo que tenga y lo dejo a un lado, el resto va para el otro. Por ejemplo, acá puedo dejar menos 4y más 2y antes del igual y después del igual 210 y este 324 que acá estaría sumando va a quedar al otro lado restando. Menos 324. Operamos. Menos 4y más 2y, ¿cuánto da? Menos 2y. Menos 2y, muy bien. Y 210 menos 100, menos 324, ¿cuánto da? 114. Menos 114. Menos 114. 114. Muy bien. Y ahora despejamos la y. Entonces, y es igual a menos 114 dividido en menos 2. Profe, pero si estaba negativo, ¿usted por qué lo puso allá negativo? Porque como les dije al comienzo, lo que cambia no es el signo, sino la operación. Entonces estaba el menos 2 multiplicando. ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado? A dividir. ¿A quién? A todo. Y me queda entonces que y es igual a ¿quién? 57. 57 positivo, porque menos por menos se vuelve más. Y 57 por 2 pues es 114. He encontrado y, que y era bípedos, o sea, hay 57 aves, ¿cierto? Ahora, para los cuadrúpedos, pues aquí yo ya tengo, yo puedo reemplazar esto en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, no hay ningún problema, pero también lo puedo hacer en esta que ya está lista, la X, ¿cierto? Me dice X es igual a 81 menos Y, pero Y es 57, o sea, 81 menos 50, menos 57. ¿Cuánto me da eso? 24. 24. 81 menos 57. X, entonces me dicen ustedes que es 24. O sea, significa que hay 24 cuadrúpedos o bestias y 57 aves o bípedos. Este sería el proceso analítico que ustedes deben hacer usando el editor de ecuaciones de Word. ¿Listos? A mis estudiantes yo ya les expliqué cómo usar el editor de ecuaciones de Word. Entonces ya solo es que seguir. Y ahí está el proceso. Este es el proceso paso a paso. Y ahora vamos a hacer la evidencia en el GeoGebra. Entonces me voy a llevar las ecuaciones, ¿cierto? Para hacer la evidencia en el GeoGebra. Vamos a ver si nos coincide o no nos coincide.
Entonces, aquí vamos a abrir el GeoGebra. Nuevamente, GeoGebra clásico. Y vamos a hacer la evidencia. Entonces, borramos esto por acá. Borramos esto por acá. Y la primera ecuación sería X más Y igual a 81. Enter. Profe, no apareció recta. Ya les digo por qué no apareció recta. La segunda, X más 2Y igual a 210. Enter. Tampoco apareció recta. ¿Por qué no apareció recta? Porque estos números son un poquito muy grandes en el momento, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer uso aquí de esta lupita, que hay un menos y un más, entonces yo le puedo dar en el menos y ya ahora sí aparecen las rectas. Y ahora ubicamos, como ya les había dicho, con esta herramienta intersección, punto de intersección, y entonces acá aparece 24 y 57. Ya les había explicado cómo cambiarle el color y ubicar que me muestre aquí también las coordenadas del punto, ¿cierto? Entonces me ubico, por ejemplo, sobre el punto, clic derecho, propiedades, en color, entonces le colocan el color que más les guste, en estilo lo ponen gordito que se vea, en básico le dan nombre y valor. 24 y 57. ¿Cuánto nos dio a nosotros? A nosotros nos dio 24 y 57. Quiere decir que quedó bien. Bueno, este espacio es del mismo ejercicio, como lo pueden notar, solo que el director dejó varios espacios para resolver. Yo lo resolví todo acá. Preguntas, estimados estudiantes. Lo mismo pasa acá. Y se acabó. ¿Preguntas? Todo entendido. No, ninguna. Está todo claro. Me disculpan que parece eso pasó una moto ahí toda. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo No está entendido. claro, Está todo tutor. claro. No, señor. ¿Todo claro? Ok, me alegro mucho que todo claro. Voy a pedirles un inmenso favor en estos momentos de que enciendan, por favor, su cámara un segundito para tomar una evidencia y ya la pueden apagar. Les agradezco mucho a todos quienes puedan. Solo veo a Caterine. El resto se fueron a dormir. No, ya veo a Cristian, a José, a Diego, a Luis. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que estaban conectados, juiciosos. A ver. Ya veo más personas por acá. Muy bien. Les agradezco mucho. Entonces van a sonreír a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Tomo por acá el pantallazo. Listos. Y ya lo voy a enviar de una vez por acá. Lo tengo que enviar. Un segundito, por favor. Bien. Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, señor, todo está claro. No, señor, entendido. todo está Claro, claro. bien, sí, señor. ¿Hay estudiantes acá de los que yo no sea el Profe, tutor qué pena. virtual? Sí, señor. Una preguntita, es que yo registré la asistencia desde el celular, porque de momento tengo el computador. ¿Usted me podría de pronto verificar si quedó marcada o no? Porque al inicio de la clase me dijo que de pronto no se podía, pero yo la marqué y aparentemente sí la cogió, entonces quedé como con la dudita, no sé. Ok, ya dejo de grabar y me regala su número de documento y verificamos, ¿listos? En un A mí segundito igual, ya dejamos de tutor, porfa. Ok, ya dejo de grabar y les verifico. Bien, entonces, estimados estudiantes, eso era lo que íbamos a hablar en el CIPAS del día de hoy, en el encuentro del día de hoy. Y espero que les sirva para parte de la tarea que ustedes tienen que resolver.
Para mis estudiantes, quienes los tengo a cargo virtualmente, pues ya realizamos CIPAS para los ejercicios 1 y 2 y mañana a las 7:30 de la noche tenemos CIPAS para los demás ejercicios. Entonces, con quienes sean mis estudiantes, los espero el día de mañana a la misma hora. Si de pronto alguno de los que no es mi estudiante de pronto está interesado en asistir, pues lo puede hacer, me escribe por Teams y yo le comparto el enlace, no hay ningún problema. O igual si desea alguna grabación, me escriben ahí, yo se las comparto. ¿Listos? Entonces, digamos que eso sería. Como les dije al comienzo, si ustedes asistieron el día de hoy, pues no necesitan asistir el día sábado porque ya tienen la asistencia a la primera sesión. El sábado voy a hablar exactamente de lo mismo, entonces no necesitan hacerlo. Tendrían que volver a asistir cuando sea la unidad 2 para este tipo de cipas, ¿no? Para este tipo de cipas. Alejandra, tienes la mano levantada, señora. Tutor, la clase de mañana es diferente a la de hoy. Sí, señora, es diferente, completamente diferente. ¿Tú eres estudiante mía en el campus virtual? No, señor, ¿No? ¿Y quién es tu tutor virtual o es tutora? es una tutora. Ah, una tutora. Bueno, pues me imagino que ella ya te debió invitar a algún CIPAS con ella. eh, entonces, ojalá hayas asistido o asistas con ella. Igual lo que te digo, si quieres asistir conmigo, pues me avisas y yo te envío el enlace. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale. Em, bueno, ya, Jorge tenía vi a Jorge, pero creo que ya la bajó, ¿no? Ya no, se arrepintió. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a dejar acá de grabar. Esta grabación yo se las comparto de pronto mañana mismo.